Hoy es el módulo de auditoría. Les recuerdo que se hace en asocio con AP Plus. Está a la derecha el logotipo de ellos. De todos modos, vamos a ponerlo aquí en el chat. AP Plus es una empresa de certificación. Hay 300 empresas de certificación en el mundo y básicamente ellos son los que en asocio con la universidad expiden el diploma de auditor interno. Entonces, por eso de pronto la metodología aquí de este módulo es un poquito distinta, porque, digamos, debemos cumplir con la IAF. Vamos a ponerlo también aquí en el chat. Ese es el Foro Internacional de Acreditación. Ellos tienen unas reglas para poder dar diplomas de auditor que exigen que la persona presente un examen, saque 70 puntos o más sobre 100 para poder demostrar que conoce el tema y es auditor. Entonces, ese es el respaldo que le queda a AP Plus para el día de mañana poder soportar que ustedes son, digamos, conocedores del tema. Entonces, por eso, como se dan cuenta, aquí hay un examen. El examen se va a hacer en donde antiguamente se hacía la práctica individual. Donde hacen la práctica individual, ahí va a aparecer el examen. AP Plus lo dejó montado en la plataforma de la universidad y la tutora lo activa. Entonces, esa es básicamente, digamos, la mecánica. En este caso, para ustedes, entonces, la semana entrante se activa el examen de entrenamiento. O sea que voy a ponerlo aquí en el chat. El viernes 26 se activa el examen de entrenamiento y se cierra el domingo 28. Entonces, en ese horario, digamos, en cualquier momento ustedes pueden entrar y presentar el examen. El examen dura 2 horas. En el momento que entren tienen que disponer de 2 horas porque uno no puede entrar 2 veces al examen, solo una vez. Entonces, en el momento en que entren al examen, ustedes lo presentan y básicamente, digamos, ese examen, el primero es de entrenamiento. O sea, solamente yo lo corrijo, les devolvemos a través del correo personal comentarios personales con la tutora. Ustedes solicitan a la tutora, digamos, los comentarios míos personales y de esa manera van a tener, digamos, ustedes la retroalimentación. Y hacemos una sesión como esta donde les digo en qué falló el grupo para que queden listos para el examen real. Después, entonces, tenemos el examen real. Se va a hacer viernes 3, se cierra el domingo 5, y ya eso es julio. Entonces, como ustedes ven, ahí ya es el examen real. Ahí sí hay 2 calificadores, la nota promedio la que vale, y si tienen 70 puntos o más, ya son auditores y empieza el trámite del diploma de ustedes. Les recuerdo que el diploma lo expide la empresa AP Plus, no lo expide la universidad. Y si alguien pierde el examen, ustedes tienen derecho a un supletorio, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, simplemente el viernes, digamos, ya ese es 10, se abre el examen supletorio hasta el domingo 12, eso ya es julio. Y ahí se cierra el diplomado, otra vez hay 2 calificadores y las personas que saquen 70 son auditores. El día de mañana, si llaman a AP Plus, allá obviamente van a decir que ustedes cursaron y aprobaron el módulo de auditor. Les recuerdo que ellos solo dan fe por el módulo, ellos no dan fe del diplomado. Ellos únicamente dicen es el módulo de auditor lo cursó y lo aprobó con nosotros en julio 2026. Allá nunca van a dar la nota, allá nunca van a decir que presentó el examen 2 veces o algo, eso no. Ellos nunca dicen eso, solamente dan fe, cursó y aprobó. Eso es lo único que ellos responden, digamos, a cualquier empresa que está en su derecho, obviamente, de confirmar el proceso. Entonces, como ven, ese es un poquito como las reglas del módulo, entonces es un poquito por eso diferente y hay que aclararlo. Aquí las competencias que van a adquirir, pues es para poder hacer auditoría. Entonces aquí vamos a presentarles los conceptos teóricos y prácticos de cómo se hace la auditoría, en nuestro caso para sistemas de gestión energéticos. Entonces ese es básicamente el proceso. Obviamente todas las preguntas que quieran hacer son bienvenidas. Soy auditor hace 40 años, soy auditor actualmente de 10 normas ISO y evidentemente, claro, estamos para servirles, digamos, para atenderles todas las inquietudes que tengan, porque esa es un poquito la idea de poder despejar todas
inquietudes. ¿Quién quiere leer la definición entonces de auditoría? Porque como ven, la ISO 9000 con 3 ceros, ojo, no me la van a confundir, ISO 9001 es gestión de la calidad, eso no tiene nada que ver con este curso, eso es una norma que permite certificar la calidad de una empresa. Hay como unos 3 millones de empresas certificadas a nivel mundial con esa norma y eso no nos interesa aquí. Aquí nos interesa la ISO 9000 con 3 ceros, que es vocabulario de la calidad, en donde lo comparten todos estos sistemas. O sea, para información de ustedes, la ISO 50001 es uno de esos 50, digamos, sistemas de gestión que están documentados en la organización ISO, y la 9000 es la norma transversal de vocabulario para todos los 50 sistemas. Entonces, ese es un poquito el proceso. ¿Quién quiere leer la definición? ¿Quién tiene micrófono? ¿Quién tiene micrófono por ahí que lo pueda leer la definición? Por favor. Yo, profe. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumple el criterio de auditoría. A veces nos han criticado que la definición queda un poquito pesada. Entonces vamos a traducirla. Criterio de auditoría es contra qué vamos a comparar los documentos que tenga una empresa. En nuestro caso, con la norma ISO 50001. O sea que criterio de auditoría es contra qué norma o normas vamos a auditar. Les recuerdo que hay varias empresas hoy en día que tienen ya 5, 6, hasta 7 normas he auditado ya, digamos, en una sola empresa. O sea que hoy en día es posible que, ya mencioné la ISO 9001, por ejemplo, están certificados en el 9001 y tienen 50.001 y de pronto tienen 55.001 de gestión de activos, para mencionarles algunas ideas. O sea, hay empresas que tienen 4, 5, 7 normas ya incorporadas. Entonces, por eso, criterios contra lo que vamos a comparar, las normas con las que vamos a comparar el sistema. Sistemático arriba quiere decir que vamos a hacer una lista de chequeo. Empezamos en 4.1. Les recuerdo que los capítulos introductorios de una norma no se auditan. O sea, capítulo 1, 2 y 3 son introductorios, esos no son requisitos. Empezamos en 4.1 auditar y terminamos ahí abajo en 10.2. Entonces, toda la norma es barrida. Eso es lo que traduce sistemático, quiere decir que no se me escapa nada. Por ejemplo, 7.2 lo vamos a mirar, que es la parte ya de formación, los cursos que se leen, lo que se le haya dado a la gente de echar las cosas para poder hacer, digamos, una gestión energética, digamos, razonable, un ahorro energético. Eso es sistemático, no se escapa nada. Independiente quiere decir que el que audita no tiene ninguna relación con el proceso que está auditando. Uno mismo no puede auditarse el propio proceso donde trabaje. Esa es la característica número 2. Y después, como ustedes ven, ya pasamos al proceso en lo que corresponde a la parte de, digamos, evidencias de auditoría. Evidencia de auditoría es lo que nos quieran mostrar para poder, digamos, la persona que está siendo encuestada, la persona que está siendo entrevistada, tiene que poder demostrar que la norma se está cumpliendo. ¿Cómo demuestra eso? Con dos formas. Hay un documento que dice cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del 7.2, que escogimos ahí al azar, debe tener un procedimiento que le dice cómo se planea la formación anual, cómo se ejecuta y cómo se registra que eso se hizo. Ese es el documento. Y después están los soportes, que se llama información documentada, en donde está ya cada curso que se haya dado, cada formación que se haya dado, con sus respectivas asistencias. Entonces, como ven, esa es la forma como se trabaja. Siempre va a haber documento y información documentada que soporta cada requisito. Entonces, esas son las evidencias de auditoría y eso es lo que el auditor va a solicitar. Una vez que lo ve, lo compara, entonces ahí es donde viene la evaluación de manera objetiva para ver que se cumple el requisito. Entonces nosotros miramos lo que la norma pide, lo comparamos con lo que ustedes están mostrando y si cumple, pues churito, está bien y seguimos, por eso es sistemático. Entonces, como ven, esa es la definición. O sea, que vamos a hacer un barrido sistemático sin que se nos escape nada para ver que se esté cumpliendo todos los requisitos de la norma, en nuestro caso 55.001, en una empresa.
ese es el objeto de una auditoría. Entonces, como ven, es relativamente sencillo el proceso y permite, digamos, realmente un mejoramiento interesante en las organizaciones. De ahí entonces pasamos a qué hay que hacer. Entonces, lo primero es tener un plan de auditoría. Entonces, aquí hay que mirar qué cargos hay en una empresa, qué hace la empresa y con quién hay que hablar. Porque evidentemente, pues cada empresa es un mundo totalmente aparte. Entonces, a veces la gente de mantenimiento es la que maneja estas partes de energía, en otras empresas es la gente de operaciones, en otras empresas es gente que está afuera, digamos, que no está todo el tiempo en la organización. Por ejemplo, auditamos hace poquito una empresa de ascensores. O sea, ellos hacen ascensores y los instalan. Entonces, evidentemente, la mayor parte del personal de esa empresa está fuera de las instalaciones de la empresa, realizando los respectivos mantenimientos o instalaciones de los ascensores en todo tipo, digamos, de construcciones, ¿no? Pueden ser edificios familiares, pueden ser, digamos, condominios familiares, pueden ser edificios públicos o edificios de oficinas. Entonces, como ustedes ven, están en distintas partes haciendo el trabajo. Y en todos, pues obviamente se trata de ahorrar energía, de manejar energía. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es totalmente distinto auditar en una empresa de esas o una empresa, por ejemplo, de manufactura, donde siempre hacen lo mismo, en el mismo sitio, todo el mundo está en la misma parte, no se desplazan, no tienen que ir a otras instalaciones. Un colegio, también ya tenemos un colegio certificado con, digamos, la 50001, ya produce su energía, digamos, o una parte, pues porque no puede producir toda, pero con sus paneles solares y eso, ya produce una parte de la energía que consume. Inclusive los mismos muchachos han aprendido a hacer el mantenimiento de esos paneles y ya tienen en las clases algunos temas, digamos, de cómo se consigue un panel, cómo se instala, cómo se trabaja, qué energía produce. Entonces, fíjense que es interesante porque ya va llegando a las nuevas generaciones la información. Entonces, eso es el famoso plan de auditoría. Entonces, ahí tenemos que mirar con quién se va a hablar, quiénes son los responsables y obviamente, como se dan cuenta, los cargos cambian. Siempre, obviamente, miraremos representante legal, el responsable del sistema y ya las personas que dependan, digamos, de ese responsable o que tengan relación con ese responsable. En otros casos tenemos que mirar compras, talento humano, digamos que pues normalmente son departamentos que tienen las empresas en donde se hace la otra parte que nos interesa, que es lo que hablamos ahorita, formación del personal, mantenimiento de equipos, cosas de ese estilo. Entonces, como se dan cuenta, uno tiene que mirar muy bien organigrama y función de la empresa para determinar con quién hablar. Y ese es el plan de auditoría. Plan de auditoría, van a ver unos ejemplitos, entonces se ve muy claro a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana a quién van a entrevistar. Se confirman las fechas porque la auditoría es avisada, entonces se confirma. Les recuerdo que en todas las empresas, en todas las organizaciones, hay días que no se puede hacer auditoría porque hay eventos especiales, digamos, que suceden en toda empresa. Entonces, ese día no es posible hacer auditoría. Por eso es importante que lo tengan claro. Entonces, hacemos auditoría los días en que pues hay menos trabajo, ahí digamos un punto más bajo y se puede atender la auditoría. Pueden tener tiempo para atenderlos. Se elaboran las listas de chequeo, punto número 3, en donde ya aquí el auditor prepara qué es lo que va a preguntar, porque obviamente ahorita van a ver que a todo el mundo no le puedo preguntar lo mismo. Depende del cargo, pues obviamente lo que le vamos a preguntar es totalmente distinto. En talento humano vamos a mirar el ciclo, ¿no? Cómo se contratan las personas, digamos, cómo se forman en las políticas energéticas de la empresa, cómo operan, cómo los evaluamos, digamos, para ver que están teniendo un buen rendimiento. Es totalmente distinta esa entrevista a una persona, por ejemplo, de mantenimiento, que sería cómo hace mantenimiento a los equipos para que sean ahorradores, por ejemplo, de energía. Entonces, como se dan cuenta, es totalmente diferente las entrevistas dependiendo del cargo. Luego llevamos a cabo la auditoría, ya ahí se aplica. Entonces ya pasamos al paso operativo, donde se hace la auditoría. Cada vez que hacemos la auditoría se van tomando unas notas, ahorita van a ver, eso es muy dispendioso, entonces obviamente un gerente no va a leer todo eso, no va a mirar todo eso. A él se le hace un resumen, se llama informe a la dirección, o sea que se hace un pequeño informe a la dirección en donde está el resumen de lo que se encontró, lo bueno, lo malo y lo feo, ahorita van a ver el formato. Ya todo eso tiene hoy en día formatos estandarizados.
auditorías se vienen haciendo como desde 1950, para que tengan idea. Entonces, obviamente ya los formatos están muy estandarizados y hoy en día todo esto es electrónico, ¿no? Ya normalmente no usamos papel, las empresas tampoco tienen papel normalmente. Entonces, como se dan cuenta, hay que hacer un resumen a la alta dirección. Y ahí termina. Ahora después algún coordinador, en el caso nuestro hay una persona ya en la empresa que hace esta encuesta de satisfacción, entonces ahora es al revés. Ahora el auditor es el que es evaluado. Si llegó a tiempo, si preguntó cosas que entendieron, esas cosas, entonces sale para determinar si el auditor es competente o si hay que reentrenarlo en alguna cosa. Entonces, como ven, ese es básicamente el ciclo que se hace de auditoría. Entonces, como ven, otra norma, la ISO 19011, acaba de salir revisada, se llama 2026, la nueva versión, y entonces, como ustedes ven, es una norma transversal. Los 50 sistemas que les describía usan la misma norma. Les decía que soy auditor de varias normas, por ejemplo, la ISO 42001, sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, todos los 50 sistemas cumplen lo que voy a explicar. O sea que hoy es válido lo que estoy explicando para cualquiera de los 50, no solamente para nuestra norma 50.001. Por eso es transversal. Y sirve para nosotros, auditores externos, o para ustedes como auditores internos. Es el mismo ciclo, se hace lo mismo, se usan los mismos formatos. Y está entonces cómo se hace planeación, ejecución de la auditoría y entrega de los informes a las directivas. Entonces, como ven, ese es el proceso. Y como todas estas normas siempre buscan mejoramiento continuo. Obviamente hay fallas en una auditoría, no somos perfectos, entonces va quedando registrado que salió mal para mejorar al siguiente ciclo. Y se ha hecho mucho énfasis, incluye los riesgos de auditoría. Entonces, otra vez la 9000, ¿qué es no conformidad? No conformidad es no cumplimiento de un requisito. La norma pide algo, no lo estamos cumpliendo, eso es, digamos, no conformidad. Ese es el nombre que se le dio. Entonces, como ustedes ven, un auditor puede reportar no conformidades si las encuentra, si las detecta. En algunas auditorías que hago, los podemos decir, los felicitamos, no hay no conformidades, porque todo funciona. Entonces, hay empresas que ya tienen madurez en esto, entonces no tienen no conformidades. Otras tienen muchas, eso es normal. Entonces, como ustedes ven, ese es el proceso. Entonces, empezamos en orden, planeación de la auditoría. Entonces, ¿qué se hace? Primero, mirar los procesos que tiene la empresa, cómo se están comportando. Entonces, claro, hay procesos que tienen más problemas que otros. Por ejemplo, en este momento, la logística de transporte, distribución es una de las más complicadas. Digamos, el caso de México, Colombia, digamos, es impresionante el tráfico que hay en las grandes ciudades, entonces es muy difícil entregar mercancía, programar los despachos, hacer que se cumplan, es muy difícil por el exceso de tráfico, el exceso de vehículos que hay. Entonces, como ustedes ven, probablemente ese proceso logístico van a necesitar 2, 3 auditorías al año y de pronto tenemos que estudiar posibilidades de ir sustituyendo, digamos, equipos, digamos, camiones, sobre todo los pequeños de 5 toneladas o algo, por equipos eléctricos. Ya varios clientes tienen camiones eléctricos de distribución muy local, ¿no? Les recuerdo que los grandes camiones, las tractomulas, todavía no se puede que sean eléctricos. Parece, por lo que nos presentaron en un informe, que no es posible a través de electricidad transportarse 1000 kilómetros, pero sí es posible hacerlo con, digamos, hidrógeno. Entonces es posible que los camiones, digamos, de grandes distancias vayan a ser de hidrógeno y los otros, los de distribución local, sí siguen siendo eléctricos, como ya lo son, como ya los tienen algunos clientes. Entonces, eso es lo que se mira aquí. O sea, que aquí se mira como el macro y se dice, este proceso es el que más consume, el que más pierde energía, el que vale la pena auditar, el que vale la pena mirar. Y después se asegura que el personal sea independiente, ya lo dijimos, el que audita no puede auditar el mismo proceso donde trabaja, o la otra posibilidad en empresas pequeñas, sobre todo las empresas familiares, prefieren que venga un externo. Ahí es donde ustedes pueden tener mucho trabajo, porque entonces prefieren que venga alguien que no conocen, porque obviamente auditar un primo, una sobrina, un tío es muy complicado. ¿Qué es mejor? Que venga alguien externo, tenga su diplomita de auditor 50.001, haga la auditoría, deje los informes, deje copia de su diploma, cobre y se vaya, y pues no hay consecuencias.
Entonces, en empresas pequeñas, normalmente, perdón, auditoría interna la hace un tercero, un externo. Eso es más o menos lo acostumbrado. Y como ven, hay un análisis de riesgos para, digamos, la auditoría. Entonces, aquí está el análisis de riesgos. El análisis de riesgos, lo primero que está a la derecha es las fallas en logística. El primer punto es que fallen en la logística, porque pues obviamente, si a uno no le indican bien dónde es, cómo es, tiempos de desplazamiento, todas esas cosas, pues no vamos a poder cumplir un plan de auditoría. Entonces ustedes tienen que estar a las 8 de la mañana en una empresa, no van a llegar si no les han indicado las cosas claramente. O, lo que es peor, si la empresa tiene varias instalaciones en varias partes, pues obviamente uno no puede a veces desplazarse, por lo que les mencionaba, el tráfico es terrible, el desplazamiento se pierde mucho tiempo, no se puede cumplir el plan de auditoría. Entonces, por eso aquí hay que ser muy claros qué desplazamiento se requiere. Además, a veces las aerolíneas o así tampoco dicen las cosas claramente. Por ejemplo, Bogotá-Medellín, digamos, es un trayecto muy corto, son 30 minutos de avión, pero no le advierten a uno que el avión no llega a Medellín. El avión llega a otro municipio que se llama Río Negro. De Río Negro a Medellín la congestión es terrible, por lo menos son 2 horas de carro. Entonces, claro, si uno no conoce, le dice que media hora, ustedes dicen, me voy en el vuelo a las 7 de la mañana y yo llego a las 8 de la mañana perfectamente a esa empresa. Falso, ya me vieron que no es posible, porque pues el desplazamiento del avión es muy corto, pero el desplazamiento por tierra del aeropuerto de destino a la empresa puede ser 2 horas, entonces ya no va a llegar el auditor a tiempo. Entonces, por eso logística es un punto muy clave. Nosotros como ente certificador, por eso les pedimos a ustedes que nos den los datos de dónde están localizadas sus instalaciones y tratamos de llegar la noche anterior. También pedimos cuál es el hotel más cercano para tratar de estar lo más cerca posible, casi que sea peatonable, digamos, el desplazamiento de los auditores para evitar todo ese tipo de problemas. Lo segundo es que no tienen claro qué es lo que toca mostrar al auditor, porque pues obviamente, claro, aquí acuérdense que hay que tener ciertas cosas. Por ejemplo, la línea base. Un punto muy clave en esta norma es qué consumos tenían ustedes de energía. Por ejemplo, el colegio que les decía, pues la pregunta ellos no nos entendían era cuál es la línea base. Y ellos insistían mucho, no, es que los paneles generan tanta electricidad, es que no, que decíamos, eso no nos importa ahorita. La pregunta inicial es, ¿de dónde arrancaste? ¿Cuánto consumía este colegio de luz pública antes de instalar los paneles? Línea base. Por eso la norma es muy clara, hay que calcular la línea base porque ahí arranca todo, de ahí arrancan sus estadísticas, sus mejoras, todo. Entonces, como ven, la gente tiene que entender de qué estamos hablando. O sea, en otras palabras, los entrevistados deben conocer la norma, si no, pues obviamente esto es una charla de sordos en donde nadie entiende nada. Criterio de auditoría, pues tenemos que tener la norma a la mano, tenemos que tener la 50.001 para ver qué es lo que pide y para ver qué es lo que vamos a exigir. Y la evidencia objetiva está el otro riesgo, que es no corresponde a lo que nosotros estamos solicitando. Empiezan a presentarnos cosas que no corresponden o entran en otras cosas que nadie está preguntando. Es que hay días lluviosos de sombras en que no produce tanto, hay días de sol que produce, nadie preguntó eso. Preguntamos es cuánto puede usted producir con esos paneles solares en promedio, sin entrar en esos detalles, por ejemplo. Entonces, como la gente no sabe qué responder aquí, esta es la evidencia objetiva, presentan lo que no es. La otra posibilidad es la interrupción de la comunicación, esto es nuevo. La norma 19011 hace mucho énfasis en que se puede hacer auditoría virtual. Antiguamente, pues no hacíamos casi auditorías virtuales, porque pues eso no era acostumbrado. Estaba documentado, para información de ustedes, en la vieja norma 19011, hablaban de ese tema, pero nadie le paraba bolas, porque no se hacía, así de sencillo. Con la pandemia, claro, eso se volvió ya muy normal y la gente descubrió algo bastante curioso, que es muy barato hacer auditorías virtuales, porque claro, no hay que pagar los desplazamientos de auditores, sus alojamientos,
su alimentación, ese tipo de cosas. Se ahorran todo eso porque pues obviamente nosotros estamos desde la casa y con herramientas como la que estamos usando hacemos la auditoría. Entonces evidentemente es más barato. Entonces ahora la nueva norma sí dice claramente el auditor debe estar preparado en materia de manejo de estas herramientas, evidentemente, y segundo, debe tener manera de garantizar la comunicación. Por ejemplo, aquí en este momento yo tengo dos comunicaciones, o sea, estamos comunicados a través de un operador de internet en este momento. Si se va la luz o si ese operador falla, me tienen ustedes que dar 5 o 4 minutos, yo cambio al otro operador, al otro de modo y podemos continuar. Además, como estos son computadores tipo personal, tienen batería para otras 2 horas, entonces podemos continuar. Eso es importantísimo, que haya continuidad cuando la auditoría es virtual. Entonces, fíjense que ese tipo de cosas hay que estudiarlas y son riesgos. Y finalmente viene el más aburridor, que es no hay voluntad para recibir la auditoría. Llega uno a hacer la auditoría y van a decir allá a las personas que deben recibir la auditoría, qué pena, estamos en una licitación, no hay tiempo para atenderlo, o si es mantenimiento, así tenemos una emergencia y unos equipos fallando, no tenemos tiempo para atender, punto. Entonces no se puede hacer la auditoría. Entonces, como ustedes ven, ese punto es bien importante, entonces hay que estudiar los riesgos, hay que mirarlos y minimizarlos en la medida de las posibilidades. De ahí pasamos a qué hace un auditor. Un auditor básicamente, si les digo una hora en una instalación de una empresa, pues como ustedes ven, deben entrevistar, observar y mirar la información documental. O sea que tratamos de hacer las cosas en el tiempo asignado, por eso, por molestar, diré una hora, aunque obviamente en la vida real nos tomamos más tiempo, pero digamos que solo les doy una hora en mantenimiento, por ejemplo. Entonces a la izquierda, poco tiempo con el jefe. El jefe, pues obviamente no es el que hace el mantenimiento, no es el que malgasta la energía. Entonces, básicamente, con el jefe, básicamente nos interesa si recibió la política, si la ha divulgado, qué indicadores reporta a su jefe periódicamente y ya casi, muchas gracias, autorísimo hablar con su gente. Y ya, como ven, 80% del tiempo tratamos de hablar con la gente operativa, porque pues claro, ellos son los que consumen la energía, entonces tienen máquinas prendidas todo el día y no las están usando. Es muy común que encontremos taladros, fresadoras, caladoras, todo eso, digamos, activos y no se están usando, digamos. Entonces todo ese tipo de cosas son malgastos de energía, cantidades de luces prendidas a veces cuando no se necesitan, todo ese tipo de cosas. Créanme que es impresionante cómo las empresas malgastan energía. Entonces ahí lo pueden ustedes ver y ya hablamos con la gente. Les recuerdo que para hablar con la gente, primero hay que hablar con el supervisor. El supervisor retira a la persona de una máquina. Cuando una persona está ocupada con una máquina o en un banco atendiendo a un cliente o así, no se puede interrumpir. Un auditor no puede interrumpir el trabajo. Lo tiene que hacer a través del jefe. El jefe básicamente se le pide, quiero hablar con este señor o esta señora, entonces se le hará lo pertinente para que la persona se retire. En la industria manufacturera, así, generalmente una persona de reemplazo, cuando estas personas tienen que ir al baño, alguna cosa, tienen que interrumpir por alguna razón el trabajo, ellos levantan la mano, hacen una seña y la persona que está ahí disponible pasa, lo reemplaza, hacen el empalme y el día se puede retirar. Entonces toca seguir ese protocolo. Y básicamente, claro, en algunos sitios el nivel de ruido así es muy alto, entonces no lo pueden ustedes entrevistar ahí. Toca en una oficina, entonces toca desplazarse a veces a la oficina del jefe o algo para poder hacer la entrevista, porque si no, no se oye nada, ni pueden ustedes anotar nada. Entonces, como se dan cuenta, hay que manejar ese protocolo. Observar es el otro punto clave, porque pues obviamente, claro, mucho de lo que nosotros detectamos son cableados en mal estado, instalaciones en mal estado, cantidades de equipos, digamos, que están, digamos, mal clasificados, mal cuadrados, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, el auditor tiene que ser un buen observador para poder mirar esas cosas. Y finalmente, miramos información documentada, que ya la hablamos. Sería la parte de línea base, consumos, consumos actuales, ahorros, digamos, mejoras que hayan hecho, incidentes que se hayan presentado, todo ese tipo de cosas. Y es normal. O sea, en auditorías no les dé miedo presentar que han habido incidentes, eso es normal. Lo que nos interesa es qué hicieron para resolverlo y qué han hecho para que eso no se repita. Pero no nos interesa que no haya incidentes porque eso no pasa. En la vida real hay incidentes
Y lo importante de una empresa es qué capacidad tiene de reaccionar y de prevenir que eso no vuelva a pasar. Eso es lo que nos interesa en auditoría. Entonces, eso es lo que hace un auditor. Mentalmente, esto es lo que hacemos. Tenemos el criterio de auditoría, que en nuestro caso es la norma. O sea, ustedes tienen ahí la norma. Incluso en algunos casos la llevamos impresa porque pues ayuda más tenerla ahí a la mano, o a veces tenemos electrónica en una versión en una ventana ahí del computador, y en la otra ventana estamos mirando lo que nos están mostrando. Entonces, evidencia objetiva es lo que nos muestra. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, una línea base. Entonces, la norma pide ya la línea base, y del otro lado, entonces estoy mirando qué cálculos hicieron ellos, cómo estimaron, qué metodología usaron para la línea base. Por ejemplo, cogieron los recibos de los 6 meses en que no había paneles solares o no había eólicas, no había nada, sino los que consumían de la calle, digamos. 6 meses ponderados, por ejemplo. Esa es su línea base. Ese puede ser una metodología de cálculo. Esa es la evidencia objetiva y eso es lo que me están presentando. Entonces, eso es lo que me muestra el auditar. Hallazgo es que yo comparo las dos cosas. Y entonces ahí vienen las posibilidades. Felicitaciones, supera por mucho lo que la norma pide. Nos ha pasado, evidentemente, claro, como en todo, hay cosas impresionantemente bien montadas, bien hechas, que pueden pasar muy por encima de lo que la norma está requiriendo. Conformidad quiere decir cumple con lo que la norma pide. Y observación quiere decir que puede mejorar algo, pero no es una no conformidad. Nosotros como ente certificador no hacemos seguimiento a las observaciones. Simplemente es como una recomendación: puedes hacer tal cosa, puedes ahorrar tal cosa, puedes manejar esto de tal manera, pero no es obligatorio que ustedes lo tengan en cuenta, no. Es una recomendación, digamos. Ustedes deciden si lo hacen o no. Y no conformidad sí hay que cumplirla. En auditoría interna solo hay no conformidad, entonces ahí entra la IAF, el foro internacional que ya les dije que estaba ahí en el chat. La IAF tiene unas reglas. Auditoría interna solo hay no conformidad y hay 15 días hábiles para arreglar el problema. Auditoría externa sí vamos a ver que hay mayor y menor. Entonces aquí aparece el famoso mayor y menor. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente en auditoría externa, auditoría de certificación, tenemos dos clasificaciones, que es mayor y menor. Mayor es la carencia de algo, o sea, la norma pide algo y no lo tiene la empresa. Por ejemplo, no existe un procedimiento de incidentes, ahí no hay nada que hacer. Eso ya es mayor, porque pues obviamente puede haber un incidente y la pregunta es quiénes lo atienden, cómo se maneja eso, qué se registra, quiénes intervienen, quién determina la verdadera causa, quién busca, digamos, cómo se arregla eso y quién recupera que haya continuidad del negocio. Entonces, como ustedes ven, esos puntos, si no están documentados, ya es una no conformidad mayor. Tienen 30 días, como ven ahí, para corregirlo, y hay que volver a pagar otra visita de auditoría y perdieron la práctica porque no hay certificación. O sea que es muy grave una no conformidad mayor. Por eso el trabajo de los auditores internos es garantizar que todo esté funcionando bien para que no haya no conformidades mayores. No conformidad menor tienen 90 días para corregirla y son certificables ustedes hasta con 16 no conformidades menores. O sea que, como se dan cuenta, no es grave. Y la interna, ya dije, en 15 días se espera que se resuelva. Entonces aquí está el análisis que hacemos. La diagonal es, hay una observación hacia abajo, no significativo, bajo riesgo. No firmaron de pronto algún documento, algo, eso no es grave, se puede dejar pasar, y todos los demás sí los están firmando. Por ejemplo, les decía, estos señores de ascensores, por ejemplo, pues obviamente allá el administrador de cada conjunto, de cada sitio, recibe el ascensor a cabalidad otra vez trabajando. Acuérdense que ellos cuando llegan bloquean el ascensor, dicen qué pena, estamos haciendo mantenimiento y digamos no se puede usar el ascensor. Entonces hacen lo que tienen que hacer y después ya digamos lo arreglan, lo dejan listo, llaman al administrador del conjunto, digamos residencial, si es residencial, o administrativo, si son oficinas, y básicamente le muestran que ya quedó funcionando, él firma la aceptación y digamos, entonces ahí quedaría terminado el trabajo. Entonces en ese caso no firmaron, por ejemplo, 2 y han hecho 800 mantenimientos, eso no es crítico, eso sería bajo riesgo no significativo y eso no tiene mayor implicación en lo que estamos trabajando.
y digamos la norma tampoco me está pidiendo que todo esté firmado allá en el 7.5. Entonces, como ustedes ven, son cosas que uno, llamémoslo así, se pueden dejar pasar. Ya aquí, después de la diagonal, apreciable importante, ya no. Ya son cosas graves que están dejando pasar. Por ejemplo, no están haciendo los repuestos, digamos, las máquinas, ustedes saben que tienen unos tiempos de vida normalmente por horas de uso, cosas de ese estilo, o si hubo un exceso, digamos, de corriente, hay que reemplazar ciertos componentes, ciertas cosas, no lo hicieron, eso ya puede ser apreciable o importante y eso sí ya puede llevar a que saquemos una no conformidad menor. Y entre más mi riesgo allá hacia arriba, a alto riesgo y pérdida total, ya vamos a que eso es no conformidad mayor. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, como ven, ahí estamos jugando entre severidad y probabilidad de ocurrencia y ese es el primer criterio del auditor. Más el análisis me devuelvo aquí, ¿no? Acuérdense que ustedes están diciendo dónde lo van a clasificar. Y por el otro lado tenemos las muestras, las tablas militares. Entonces, uno no puede concluir si no toma una tabla militar. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ¿cuántas personas están haciendo mantenimiento en los ascensores? Entonces les dicen ustedes, hay como 90, 92 personas. Entonces el auditor viene aquí a la tercera fila y dice 26 a 90. Debo entrevistar a 5 personas que formen parte de esas cuadrillas. Ya me oyeron que si no están en la empresa no importa, lo podemos entrevistar a través del celular o algo de manera virtual, pero hay que entrevistarlos. Hay que entrevistar a 5 trabajadores mínimo. Entonces, como ven, esa es la tabla militar. Ahí es donde nosotros miramos, dependiendo una población, por ejemplo, si son conductores, que nos pasó, les decía, con el carro, digamos, la empresa que tiene 140 camiones eléctricos para distribuir su mercancía, pues tocaría venir aquí 91 a 150, 8 conductores hay que entrevistar y hay que mirar cómo hacen mantenimiento a 8 vehículos. O sea, la población es la que determina el tamaño de la muestra a la derecha. Y el tamaño de la muestra, los resultados están aquí en rojo. Si estamos 10%, hay, no, digamos, hay algo que salió mal, por ejemplo, no conoce la política un trabajador de esos de 8 o 13 que entrevisté, pues eso no es crítico, entonces ponemos una observación. Y eso no le hacemos seguimiento, ya voy a ver. Si ya supera el 11%, estamos por debajo del 50%, es menor. 90 días para corregirlo y se pueden certificar. Y si ya supera el 50%, se vuelve mayor, lo sentimos mucho, no hay certificación, tiene 30 días para corregir y hay que repetir un día de auditoría. Entonces, como ven, esas son las reglas. Entonces, por eso, mayor y menor, aquí juegan un punto importante, pero únicamente para auditoría de certificación. No tiene nada que ver con auditoría interna. Ahora empiezan los productos. ¿Qué productos tengo que tener? El primer producto que tengo que tener es el programa de auditoría. El programita de auditoría, como ustedes ven, es muy sencillo. Están los meses, están los procesos. Les recuerdo que 4.4 hay que tener un mapita de procesos. Ahí están definidos qué procesos tiene la empresa. Si tiene 15 procesos, pues habrán 15 filas ahí en esta tabla y básicamente estará cuando le toca hacer auditoría a cada proceso. Mínimo una auditoría al año y procesos críticos pueden tener varias auditorías al año. Normalmente me van poniendo en verde las que ya hicieron, en azul las que están programadas y no se han hecho, en amarillo las que están ejecutando y si no lo pueden hacer pueden ponerlo en rojo y se reprograma. Eso no es una no conformidad siempre y cuando se reprograma. Entonces este es el primer producto que hay que tener, programa de auditoría. Del programa pasamos al plan. Entonces, el programa no entra en detalles, es muy general, solo dice que hoy hay auditoría. El plan de auditoría es el de los detalles. Aquí ya está, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primera lección, nos sometemos a su horario. O sea que si ustedes trabajan de 8 a 5, trabajamos en ese horario, 8 a 5 de la tarde. Si ustedes trabajan 7 de la mañana a 5 de la tarde, nosotros nos sometemos a ese horario. O sea, en otras palabras, el auditor respeta su horario. Un auditor no puede imponer un horario. Yo no puedo decirles mañana empezamos auditoría a las 6 de la mañana. Eso no se puede. Nosotros usamos el horario de ustedes. Entonces, como ustedes ven, siempre se sigue este esquema. Siempre se empieza por reunión de apertura, se termina con reunión de cierre. Reunión de apertura se presenta el auditor. Siempre es muy importante presentarse uno que ha hecho, digamos, la empresa que representa, en este caso AP Plus, esas cosas. Eso es importante. Luego explica lo que va a hacer el plan de trabajo y finalmente cuándo se va a hacer la reunión de cierre.
Ahí termina el auditor. Ahora les toca a ustedes presentarse. Cada persona se presenta. Yo soy el gerente, yo soy el director de finanzas, yo soy la persona de talento humano, etcétera, etcétera. Ahí cada uno se presentará. Y termina con seguridad y salud en el trabajo. Les recuerdo que primero está la vida humana. Entonces, el invitado, que es el auditor, pues hay que explicarle, en caso de emergencia, no use el ascensor, si estamos en una oficina, por ejemplo, evacúe por las escaleras, nosotros tenemos brigadistas, lo van a acompañar, nuestro punto, digamos, de encuentro, digamos, de evacuación está en tal parte, digamos, dan esas indicaciones. Si hay que usar algunos elementos de protección personal especiales, calzado dieléctrico, botas con punteras, casco, lo que sea, pues ahí se explica al auditor, se explica, digamos, las condiciones y además dependiendo de las secciones. Y ahí termina la ronda de apertura. Después, entonces, tratamos de hablar primero con los jefes, después con los operativos, tienen que dejar tiempo para almuerzo y esas cosas, eso es normal. Y después, siempre aquí es muy clave auditoría de segunda ronda. Como ustedes ven abajo, a las 15 horas dice auditoría de segunda ronda. ¿Qué es eso? Confirmar cosas. Hay dos sitios que no mienten, talento humano y contabilidad. Talento humano no miente lo que es, digamos, la parte de lo que son, digamos, las competencias de las personas. Obviamente, cuando uno empieza a hablar con una persona, una de las primeras preguntas es ¿qué cargo desempeñas? Y la segunda es ¿tú qué estudiaste? ¿Tú qué profesión tienes? ¿A qué es técnico, qué es profesional, qué es tecnólogo, que tiene maestría? Y ahí nos dice la universidad y esas cosas. Eso lo anotan ustedes. ¿Dónde se confirma? En talento humano. En talento humano no vamos a hacer una auditoría energética. Allá solo van a decir ustedes, estoy conduciendo una auditoría, necesito ver las historias laborales de estas personas. Y ahí entonces ustedes ya miran y obviamente les recuerdo que en la historia laboral siempre están las copias allá, los diplomas y esas cosas. Entonces ahí confirman ustedes que esta gente se ha sido ya educada, entrenada en lo que tiene que ser según se establece en la empresa. Entonces, como ven, se confirma. El otro sitio donde se confirman cosas es en contabilidad, porque contabilidad no miente. Y lo mismo, en contabilidad no vamos a hacer auditoría energética. Allá vamos a mirar es ciertas cosas que es necesario. Por ejemplo, cuando hay computadores, si tienen UPS, si tienen las unidades esas, digamos, que dan electricidad cuando se va la luz, eso hay que hacerle mantenimiento. Entonces, normalmente, pues obviamente, claro, las empresas no hacen eso, no tienen un técnico para hacer eso, sino eso es un contratista. Entonces, ahí nosotros vamos a ir allá a preguntar eso. Entonces, en contabilidad lo que le decimos es, quiero ver los pagos, los contratos, los documentos que ustedes tengan del proveedor XX, porque ustedes ya en las entrevistas de arriba ya saben quién hace ese mantenimiento. Entonces ahí confirmamos que sí efectivamente se han pagado y existen esos proveedores, sí están esos contratistas o proveedores cumpliendo. Por eso se llama auditoría de segunda ronda. Y como ven, dejamos un espacito, en este caso las 16 horas, para hacer el informe de la dirección. Ahorita lo van a ver el chiquito, el resumen que les decía, y presentando en la reunión de cierre. Entonces ese es básicamente el esquema. Aquí está simplificado, una auditoría nunca dura un día. Entonces abajo está, la IAF tiene un documento que se llama Mandatory Document número 5. Digamos que los documentos que emite la IAF se llaman Mandatory Documents. Entonces, el MD viene de ahí. Entonces, el Mandatory Document lo que hace es decirle cuántos días hay que hacer de auditoría dependiendo la cantidad de empleados y procesos que ustedes tengan. Entonces, como se darán cuenta, en este caso, pues digamos, lo mínimo es día y medio. O sea que aquí por eso pusimos el cuadrito como muy reducido para fines educativos, pero como ustedes se dan cuenta, en la vida real no es así. En la vida real esto es un poquito más, digamos, extenso, día y medio, 2 días, 3 días. Entonces obviamente habrá el plan de auditoría para cada día y terminamos así con reunión de cierre, siempre con segunda ronda, elaboración del informe y reunión de cierre el último día. Entonces ese es un poquito el esquema. De ahí pasamos al formato más importante, que es notas de campo. Este es el de trabajo. Con este es que hacemos la auditoría. Entonces, como ustedes ven, aquí está. Copiada la norma a la izquierda y a la derecha las preguntas. Y aquí está para un cargo operativo.
Como ustedes ven, un operativo nos brincamos el capítulo 4 porque no tiene sentido. Una persona que maneje un camión, una persona que opere una máquina en industria, un profesor en el colegio que les decía, son operativos. Ellos no tienen por qué conocer 4.1, 4.2, 4.3. Ellos no. Entonces no nos puedo preguntar cómo está establecido el contexto, esas cosas, porque pues eso sería un suicidio. Entonces empezamos en 5.2, como en cómo contribuye y aplica la política energética en su cargo. 5.3, ¿cuáles son sus funciones? 6.1, ¿qué riesgos en materia energética hay en el labor que usted desempeña? ¿Qué controles aplica? Fíjense que estas cositas son importantes. 7.2, ¿qué formación le han dado en materia energética? Entonces, como ven, está traducida la norma a preguntas. Esto es lo que les van a preguntar en el examen. En el examen les van a decir, usted tiene que entrevistar a un conductor, a un operario de montacargas, a alguien operativo. Entonces, ¿qué le preguntaría? Entonces, aquí hay un ejemplo. Les dejé otro ejemplo allá en el material para que estudien y se preparen para el examen. Y aquí está lo que el auditor va haciendo, está en rojo. Eso sí, en el examen no lo tienen que hacer porque obviamente pues el examen no podríamos decirles que la persona contestó tal cosa. Entonces, digamos, es muy difícil. Entonces, esto no toca llenarlo en el examen. Solo manera informativa aquí está, por ejemplo, ¿cómo controlar la política? No acelero más de la cuenta y no movemos mercancías sin necesidad porque esto es un operario montacargas. Entonces, fíjese que ahí tiene conciencia. No acelera, acuérdense que a veces hay personas que cuando un equipo está quieto lo aceleran y desaceleran, desaceleran y aceleran un motor, pues ahí están botando un poco de energía para nada. Entonces, eso es algo muy importante que ellos tienen que aprender a no hacer. Entonces, como ven, ahí están las típicas respuestas que nos da la gente. Y cuando ponemos NA, quiere decir que no hay nada que decir, cumple. O la otra posibilidad es que ustedes pongan en lugar de NA, cumple, cumple, cumple. Yo personalmente pongo NA, pero también pueden poner cumple, 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 porque pues está, digamos, respondiendo bien, digámoslo así. Cuando hace algo mal, aquí se pone el número de la no conformidad. Entonces, como maneja información documentada, entonces, no señor, no hay manuales, no hay documentos. Yo hago eso porque llevo años, digamos, manejando montacargas. Entonces, aquí habría una no conformidad. ¿Cómo las numeramos? Primera auditoría la A, la segunda la B, la tercera la C y un consecutivo, C1, C2, C3. O la otra posibilidad sería la fecha de hoy, 01, 02, 03, que solo se repite. Ese número es clave para poder hacer seguimiento porque eso se hace sobre este formato. Y como ven aquí a la derecha arriba está el consecutivo. Entonces aquí sí es muy importante que nosotros podamos tener este número para poder hacer seguimiento a la no conformidad. Entonces, claro, aquí como ven hay que llenar todo, en qué empresa estoy, qué proceso, fecha, mayor, menor, firma, el auditor firma, pone su nombre y pone clarito qué salió mal. Esto es lo segundo que les van a pedir en el examen. En el ejemplo está, se evidencia que el funcionario que opera el montacargas no tiene información documentada que permita realizar ahorro energético en su trabajo diario, incumpliendo 751 de la norma 50.001, copiado la norma entre comillas, la información documentada que muestra la mejora del desempeño energético. Como ustedes se dan cuenta, va entre comillas porque eso tiene derechos de autor, es copiado de la norma, entonces por eso tiene que ir entre comillas. Y eso es lo que les van a calificar. ¿Cómo se redacta la no conformidad? El problema, ahí lo están viendo al comienzo. Numeral, solo puede haber un numeral, el numeral que le apunta al problema. Yo no puedo poner ahí una lista diciendo que se incumple 4.1 y 4.2 y 4.7 y 4, no, eso no se puede. Solo un numeral que es el que le apunta, en este caso, pues el 7.5 es como el más coherente, porque es un problema de falta de documentos, entonces 7.5 es el más coherente. De la ISO, tengo que decir que la 50.001, porque el que va a corregir tiene que saber a qué documento tiene que ir a hacer referencia. Entonces, claro, aquí no se puede sobreentender la norma porque pues obviamente este formato en una empresa se usa para todo. Por ejemplo, si los bomberos vienen a hacernos una visita, ellos van a redactar algo muy parecido. Se encuentra, digamos, que hay extintores, por ejemplo, descargados o un detector de humo no está funcionando, incumpliendo la ley número tal, ellos dicen allá la ley, ¿no? La ley número tal, tal, tal. Entonces, eso, digamos, entonces como este formato se usa para tantas cosas, toca que quede clara la 50.001 y el numeral, un solo numeral y la norma.
y va entre comillas como para guiar a la persona para que vaya y busque allá en el texto qué es lo que está mal y lo pueda corregir. Eso es lo que hace un auditor. Un auditor no analiza causas, no hace acción propuesta, eso le toca al dueño del proceso. El dueño del proceso tendrá que ver por qué eso está mal, qué va a hacer para que eso no vuelva a pasar y cómo se erradica ese problema. O sea que, como se dan cuenta, es bastante interesante. Nosotros solo llenamos lo de arriba. En el caso del examen, digamos, la universidad tiene una ventaja, que es que la plataforma es muy limitada, entonces no va a aparecer todo el formato, usted solo me tiene que llenar esta partecita de adentro. ¿Qué es lo que está mal? El problema, numeral y norma, y entre comillas el texto, no más. No pueden escribir análisis de causas ni nada, porque pues no hay espacio. Y eso está a favor de ustedes, porque obviamente si alguien redacta eso en un examen, me lo anulan el examen, porque dicen no tiene perfil para ser auditor. Se va a poner a dar recomendaciones y esa no es la idea. Eso no se puede de acuerdo con la 19011. Para el directivo, como ven, es más larguito el proceso. Para los directivos sí empezamos por 4.1, pero entonces obviamente hay que ser educados. En este caso es el director de talento humano. Pero les recuerdo que el director de talento humano pues colabora en una empresa, pero no es el responsable del sistema energético. Por eso la pregunta es, ¿cuál es su participación en el establecimiento del contexto? O sea, ¿cuál fue su participación? ¿Usted qué hizo en el establecimiento del contexto? ¿Qué información aportó? ¿Qué ayudó? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su participación en el establecimiento de las partes interesadas? Otra posible pregunta sería, ¿qué partes interesadas atiende usted? Porque les recuerdo que el talento humano no atiende a todas las partes interesadas. Entonces, por eso, pilas, redacten bien, eso es lo que se va a calificar, que las preguntitas son acordes con el cargo, como está aquí el ejemplo. Entonces, como ven, el directivo es más larguito, normalmente nos salen unas 28 preguntas, me devuelvo aquí, y el operativo nos salen 18 preguntas aproximadamente. De todos modos, están los ejemplos ahí para que los estudien y el rector de la universidad pidió que en esta pregunta solo hayan 10 preguntitas, o sea, con que ustedes hagan 10 preguntas bien hechas, ya tienen el puntaje y no más. Entonces no es necesario que copien todas las 28 preguntas porque se perdía mucho tiempo y el examen solo dan 2 horas. Entonces por eso fue que se hizo eso. Entonces está a favor de ustedes. Ahora pasamos a liderazgo. Entonces el liderazgo básicamente, digamos, no se puede entrevistar porque como ustedes ven, pues es un problema complejo. Entonces, ¿qué resulta más sencillo? Simplemente hacer preguntas estratégicas únicamente. Por eso el anexo 9 de la 19011, la norma de auditoría, dice que solo le haga preguntas estratégicas. Una pregunta estratégica que es, ¿para qué le ha servido esa política energética que usted implementó? Desde que ustedes tienen este sistema energético, ¿qué beneficios han tenido? Esas son preguntas estratégicas. Y no llegar a preguntar aquí detalles de si la política ha sido revisada, si está firmada, si ha sido divulgada, porque para eso ya está el 5.2 o esos otros. Entonces, acá son preguntas estratégicas lo que se espera en 5.1. Y este me lo pidieron en un curso anterior, que era usted cómo sabe qué está fallando, qué numeral. Entonces le digo, mire, lean bien el texto allá en el examen. Si le están hablando de que hay un riesgo que no lo han identificado, eso va contra 6.1. O sea, cuando en una empresa le dicen a uno, yo no sabía que eso era un riesgo, entonces en ese momento, pues ahí eso es 6.1. Un riesgo, por ejemplo, es que se roban la energía o le extraen a ustedes energía en las empresas sin que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ahorita hay muchas motos eléctricas y muchos carros eléctricos y a veces la gente llega a conectarlos allá a la empresa. Entonces, eso sería un riesgo no tenido en cuenta. No, normalmente las empresas no lo tienen analizado allá en su 6.1. Entonces, eso sería 6.1. 8.1 es no cumplimiento de un control operativo. O sea que algo ya está documentado muy claro. Tengo que apagar la luz, el aire acondicionado en ciertos días no se prende, cosas de ese estilo, o se prende a ciertas horas o lo que sea. Eso es 8.1. Ya hay un control, ya hay unas reglas, pero la gente no las está cumpliendo y ellos saben que están incumpliendo. Es cuando le dicen, no, sí, qué pena, pero es que entiéndanos qué tal cosa y empiezan con su disculpadera. Eso es 8.1. Entonces, varios casitos que redactaron los colegas están así, están malgastando energía, pero ellos salen allá con alguna disculpa.
8.2 es una falla de diseño, pilas. Esa es una falla de diseño. Por ejemplo, en una empresa calcularon mal la cantidad de electricidad que podía producir los paneles solares, digamos, en el recubrimiento que ellos tenían. Ellos tenían unos talleres, entonces la idea era recubrir, digamos, esos espacios, esa bodega, esos talleres con paneles solares y pensaron que eso podía producir, digamos, cierta cantidad, digamos, de energía, digamos, por diaria y con eso podían recargar los camiones que por la noche hacen las entregas. Y resulta que no, porque pues calcularon mal la cantidad de días de sol, las sombras, la lluvia y eso de esa zona del mundo. Y pues obviamente no hay tanto sol, no hay tantas horas de sol como se esperaba. Entonces esa sería una falla de diseño. O sea, el diseño quedó mal hecho. Eso va contra 8.2. 8.3 es una adquisición mal hecha. Diseño pidió una cosa y se compró otra cosa en 8.3. O sea que ahí se rompe la cuerda. Entonces ahí les van a decir a ustedes, el diseñador, o les presentan un diagrama o algo y les dicen, el diseñador hizo esto. Los señores de compras compraron esto. Y obviamente las dos cosas no coinciden. Eso es una no conformidad contra 8.3. Adquisiciones. Compraron lo que no era, compraron otra cosa. Entonces eso es en una palabra 8.3. Y 9.1 son indicadores. Están midiendo mal, entonces no están midiendo algo. Entonces hay una falla en indicadores. El indicador ya es exposed, ¿no? Ya está montado todo, ya está funcionando y algo está saliendo mal, ¿no? O no lo están interpretando. El indicador botó un dato y ellos no han hecho nada. Eso también es válido. No han hecho análisis, en otras palabras. Y en el análisis hay acciones concretas que deberían salir y en el siguiente mes mirar qué pasó. Entonces no se ha hecho eso. Y 10.1 es cuando hay una no conformidad y acción correctiva. Entonces ya salió algo mal. Por ejemplo, en una empresa se les incendió un camión de esos eléctrico. Entonces eso ya sería un incidente. Entonces viene ya qué acciones correctivas van a tomar para que otro camión no se incendie y no vayan a salir mal las cosas. Entonces, eso sería 10.1, ya la acción correctiva. Análisis de causas, qué hizo, qué propone, qué se implementó para evitar que eso se repita. Y si eso no lo han terminado de hacer, esa sería la no conformidad. Entonces, aquí se les deja como ubicar un poquito los problemas para que sepan cuál. Y terminamos con el informe de la dirección. Como ven, el informe de la dirección es muy sencillo. Básicamente es qué estoy auditando. Objetivo, validar el sistema, como lo leyeron ustedes al comienzo. Criterio, pues la norma 55.000. Fortalezas, fíjese que somos positivos, ahí ponemos todo lo bueno que vimos. Entonces, por ejemplo, muy buena instalación de paneles solares, muy buena instalación, digamos, de eólicas, digamos, buena compra de carros eléctricos, lo que sea, digamos. Cada empresa tendrá ya sus fortalezas. Somos muy educados de poner ahí las fortalezas. Hay cultura de medición. Todo ese tipo de cosas hay que ponerlo en fortalezas. Observaciones, ya oyeron que son cositas que se pueden mejorar, pero ustedes deciden si lo hacen o no. Por ejemplo, no uso de papel, no uso de tantos registros, simplificar registros, no tener tanto, digamos, llenar bitácoras o cosas que sea más automático, reconocimiento facial, cosas de ese estilo. Digamos que ahí, dependiendo de cada empresa, les podemos dar algunas ideas. Y no conformidades, ya vieron que son incumplimientos y esas vienen ahí. Normalmente no las copiamos porque me devuelvo aquí. Para eso tienen este formatico, ¿no? Como ellas tienen su formato propio, pues es ridículo esto volverlo a copiar allá en el informe. Entonces aquí al gerente lo que le ponemos es, se detectaron 3 no conformidades mayores que deben ser corregidas en 30 días y convocar a una nueva visita de auditoría y 18 no conformidades menores que tienen 90 días para ser corregidas y adjuntas. Ya, enumeradas del tal al tal de adjuntas. Y entonces simplemente eso es lo que le ponemos ahí. No nos ponemos obviamente a darle otra vez, a copiarle todo ahí. Entonces ese sería. Discrepancias es algo aburridor. La interpretación que tienen de la norma es distinta de lo que la norma pide. Nos pasó, por ejemplo, concretamente con la línea base.
La línea base ellos la volvieron dinámica, o sea, en lugar de ser una línea, como lo dice la palabra base, de donde arrancaron, y después mostrar las mejoras con respecto a esa línea base, en la línea base se volvió dinámica, o sea que iban subiendo mes a mes o cada trimestre, a medida que iban implementando soluciones, entonces esa nueva meta se volvía como una nueva base. Eso no es la idea. Pero nosotros no vamos a entrar a pelear con las personas en una empresa, sino solo decimos, en el proceso tal, las personas que desempeñan tales cargos tienen el siguiente concepto sobre el numeral, digamos, en este caso sería el de línea base. Y entonces ahí básicamente ponemos lo que ellos están interpretando mal. Entonces eso queda ahí para que ellos sean reentrenados. Pero en plena auditoría no entramos a pelear que usted entendió mal, que no entendió, que mire que la norma dice, no, eso no se hace. Como ustedes ven, los auditores tienen que ser muy prácticos porque si no pasaríamos todo el tiempo allá peleando que la norma dice o la norma no dice. No, hay una discrepancia para que sean reentrenadas las personas que tienen el mal concepto. Y pendientes, pues hay un plan de auditoría que les mostré, que a las 8, que a las 9, que a las 10 de la mañana. Si no lo pueden cumplir por alguna razón, ahí hay que ponerlo. No se pudo auditar la bodega y tendremos que decir por qué. Por falta de tiempo, porque está en otra parte, digamos, como les mencioné, el desplazamiento, alguna cosa, no se pudo. Entonces, básicamente, pues hay un pendiente. El siguiente auditor va a mirar esto, observaciones, no conformidades y discrepancias y pendientes, y entrará a hacer los arreglos correspondientes. Estos formatos normalmente tienen el código de confidencialidad ahí debajo, uno lo firma como auditor, porque obviamente yo no puedo estar a grito entero diciendo que la empresa tal, que la marca tal, que el producto tal, digamos que en esa empresa son un desastre, que están botando energía, que están no sé qué, no, eso no se puede. Entonces por eso el auditor firma confidencialidad, se compromete a no decir nada a nadie. Ustedes comprenden que esto le fascinaría tenerlo a la competencia, ¿no? Porque aquí está todo lo malo de la empresa competidora. Entonces, obviamente, claro, el auditor tiene que firmar confidencialidad, pues estos son documentos muy confidenciales. Entonces, básicamente, eso es lo que se firma ahí. Entonces, como ven, eso es lo que hace un auditor. Hay que ser positivos, reportar las fortalezas, las observaciones, pues son mejoras que normalmente les ahorran a ustedes dinero, no conformidades, pues nada que hacer, son algo que no concuerda con lo que la norma pide, entonces ahí no puedo hacer nada. Y ya vieron que hay discrepancias y pendientes, pues es necesario que, digamos, sean atendidas, sea reeducada la gente. El proceso termina ahora al revés. Ahora entonces me toca es al auditor, es el que es evaluado la semana siguiente. Entonces ahora les preguntan si llegó a tiempo, si preguntó cosas que pudieron entender, si las no conformidades que sacó son justas, razonables y si ahorran dinero, ese tipo de cositas. Y de ahí se decide si el auditor tiene que ser reentrenado o si el auditor es competente y pues digamos no requiere entrenamiento. La norma 19011 cambió, entonces como salió la nueva versión la semana pasada, por eso incluimos en esta versión del curso esta información. Entonces ahora hay énfasis en auditorías remotas, como ustedes ven. Entonces ya entró a formalizarse que se pueden hacer las auditorías virtuales. De hecho, un 90% de las auditorías las estamos haciendo virtuales. Algunos clientes todavía quieren, digamos, que sea presencial y están dispuestos a pagar los gastos que les decía de desplazamiento y eso. Entonces, pues obviamente, pues hay que darles gusto y hacerlo presencial. Pero como ustedes ven, aquí estaría muy claro que tenemos que tener los métodos para encontrar las evidencias, la seguridad de la información y los dobles controles. Entornos digitales, entonces hay que reconocer plataformas digitales, trabajo remoto y sistemas colaborativos. Hoy en día las empresas trabajan a veces ya con mucha gente en la casa, con personas en otros países. Por ejemplo, audité una empresa en donde los niños que hacen desarrollo de software estaban en Italia. En Italia, para los que no sepan, están pagando para que la gente se vaya a vivir allá. Le pagan por vivir allá para poblar algunos, digamos, pueblitos que se están quedando sin personas. Esas personas deciden irse a vivir allá. Y pues obviamente es posible porque obviamente pues ustedes le piden qué quieren que hagan, ellos hacen el software y lo mandan por internet y pues eso no es nada raro hoy en día. Entonces es muy común hoy en día estas cosas, entonces el auditor tiene que estar preparado para estas formas colaborativas de trabajo y eso. Enfoque basado en riesgos, como ustedes ven, se refuerza terriblemente. Hay que mirarlo mejor para no perder el tiempo en auditoría y para ver que realmente puedan presentar lo que es y entender lo que estamos hablando. Sí, digamos,
Y este punto es bien importante, el rol del auditor. Se redefine como socio estratégico que aporte valor agregado. Decirles que cumple la norma de pronto, pues está bien, pero eso no es suficiente. De pronto la parte más interesante es qué más pueden hacer para ahorrar, qué pueden hacer para mejorar, digamos, entonces ahí entran cositas bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, ustedes están invitados a una conferencia que dicto, que es la de los adendos, o sea, los ahorros energéticos. Ahí pueden ver de pronto unos usos de algunos paneles solares, algunas cosas bastante interesantes, los combinan con agua o algo para que esa agua la van bombeando, digamos, sube a unos tanques y por la noche baja. Entonces, al bajar esa agua, entonces permite que por la noche se genere electricidad de manera continua. Entonces, ese tipo de cosas son socioestratégicos, o sea, les permite mejorar las eficiencias que ustedes ya han llegado, porque obviamente la persona que los está auditando conoce muchas otras cosas nuevas que se están trabajando y puede ayudarles a hacer ahorro. Luego viene las competencias del auditor, entonces ya vieron que tienen que manejar muy bien hoy en día todas estas ayudas digitales. Tiene que tener un pensamiento crítico, ético, digamos, independiente, que eso sí ya estaba en la norma anterior, y debe saber manejar los conflictos de interés, porque obviamente pues uno no puede auditar a un primo, un sobrino. Por eso antes de hacer una auditoría nosotros nos preguntan si conocemos a alguien, por ejemplo nos dicen en la empresa XX va a haber una auditoría, ¿tiene tiempo? Entonces dice, sí, tengo tiempo. Entonces le dicen a uno, mire esa empresa, ojea ahí, digamos, la documentación que nos mandó y mira a ver si no tiene conflictos. Entonces, claro, si trabaja un primo, un sobrino, alguna cosa, es mejor no auditar esa empresa porque entraríamos en conflictos. Entonces, por eso tiene que ser independiente, no puede haber conflictos de interés. Y el contexto organizacional, digamos, entonces, como ven, aquí se está haciendo más fuerza ya hacia la resiliencia y la continuidad del negocio. O sea que cuando miremos la parte 4.1 de la norma, se pregunte cómo han planeado ustedes la continuidad del negocio en caso de que surja alguna situación, digamos, de un fenómeno natural, una inundación, un terremoto, esas cosas, o una situación de orden público que impida que la empresa siga trabajando normalmente. Entonces, ¿cómo tienen planeado ustedes una continuidad del negocio ante esas eventualidades? Lo mismo cuando tienen cadena de suministros y dependen de la cadena de suministros, ¿qué pueden hacer cuando se interrumpe? Porque ustedes han visto que las cadenas son terriblemente frágiles. Por ejemplo, lo que pasó en el canal de Suez con el barco que se encalló, todos los problemas que hubo ahorita con el Golfo de Omán. Entonces, como ustedes ven, hay ciertas partes del mundo, el canal de Panamá puede tener un accidente. Entonces, ese tipo de cosas son graves porque nos quedamos sin producto. Entonces, ¿cómo ustedes podrían continuar el negocio? Es posible que tengan que comprar materias primas más costosas, usar alguna vía alterna, alguna cosa, pero debe haber una manera de ahí la palabra continuidad del negocio y cadena de suministro, digamos, que tenga varias posibilidades. De pronto un proveedor en otra parte, así sea un poquito más caro o algo, y solo se le compra, claro, en emergencia. Entonces hay que pensar en eso. Entonces tenemos que auditar eso y reportarlo. Y finalmente, el objetivo de la auditoría es evaluar que funcione, pero aportando valor. Como ustedes ven, aquí pesa mucho. Me devuelvo esta parte. Aquí esto de las observaciones. Las observaciones cuando pasamos cositas que el gerente ve que puede ahorrar más dinero, aumentar su eficiencia energética que ya ha logrado algo, pero obviamente la puede mejorar, entonces se ponen muy contentos, dan las gracias y sienten que hay valor agregado. Entonces, como ven, esas son como las cositas nuevas, no es más. No es que haya cambiado pues todo, eso no es verdad, como ven es pequeño los cambios, pero pues salió la norma nueva. Aquí, como ustedes ven, hay tres tipos de auditoría. Auditoría interna, la que ustedes hacen, la que pide la norma, allá en el 9.2. Y es lo que hemos visto. La auditoría externa hay dos tipos, segunda parte y tercera parte. Segunda parte es cuando los llama a ustedes el gerente y les dice, vaya audite la empresa tal, ya hablé para que lo dejen entrar allá. Entonces ustedes van a esa empresa, miran qué tanto está trabajando ahorro energético y traen su informe. O sea, en otras palabras, este formato lo entregan es a su gerente.
No lo entregan al gerente allá de esa empresa, sino al de ustedes. Y él con esa información decidirá si hace o no el negocio con ese posible proveedor. Normalmente es un posible proveedor con el cual él va a hacer un negocio y tiene dudas de si realmente está teniendo una eficiencia energética y si él puede usar eso comercialmente, digamos, como un apoyo, digamos, para las ventas. Entonces, básicamente, eso es segunda parte. Y tercera parte, la auditoría que hacemos nosotros, los entes certificadores. Son empresas independientes, son empresas que prestan servicio de certificación y básicamente no los conocemos, ya vieron que no tenemos nada que ver, y vamos imparcialmente a mirar que el modelo funciona, se hace contrato a 3 años, con visita anual, y se le entrega el certificado, obviamente, si cumple. Entonces, como se dan cuenta, esos son los 3 tipos de auditoría. Pasamos a la seccioncita dudas, preguntas, todas las que tengan, porque entonces en la próxima clase lo que vamos a mirar ya es la parte cómo funciona el examen, cómo es la mecánica, digamos, de ese examen, para que lo puedan presentar en las fechas que les digo. Entonces, básicamente, digamos, ese es el proceso. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, todos tienen la norma 50.001 a la mano. Para presentar el examen tienen que tener la norma. Sin norma es imposible, uno no puede saber si estas normas de memoria. Eso es imposible. Entonces, por eso, claro, se hay que tener el acceso a la norma para poder presentar el examen. Normalmente la universidad tiene un convenio, en el caso de Colombia, para los que no son de Colombia, y Contec es el que produce las normas en Colombia, digamos, es miembro de la ISO, ¿no? O sea, les recuerdo que las normas las hace la ISO, pero cada país tiene un instituto de normalización, y en el caso de Colombia, Icontec es el responsable de la normalización, a pesar de que es una empresa privada. Es una de las cosas raras de Colombia. Entonces, básicamente, Icontec les da una entrada a ustedes, ahí está en la plataforma, digamos que como de segundo o tercero a la izquierda dice acceso a las normas ISO. Si no lo saben hacer, pregúntenle bien a la tutora y entonces ahí tienen la norma. Ustedes tienen que tener la norma a la mano en una ventana, por ejemplo, y en la otra tienen el examen, digamos, o si la quieren tener la norma, digamos, impresa, o digamos, o la tienen de propiedad en su empresa o así, pues pueden tenerla ahí a la mano, digamos. A veces nosotros la llevamos impresa, digamos, porque pues obviamente hay entidades donde es muy difícil a veces tener internet, a veces puede haber problemas de comunicación, entonces a veces llevamos la norma impresa y llevamos evidentemente en el computador otra copia electrónica, porque obviamente ya oyeron, uno no puede saber si esto en memoria, eso es imposible. Entonces ese es un poquito el proceso. Y el examen está centrado sobre 2 cosas, solamente. Por eso solo estudien estas 2, ¿no? Esta parte de, digamos, la redacción de la no conformidad. Hay 3 casitos, perdón. Y esta partecita, la lista de chequeo, pero solo la lista de chequeo, ¿no? No es posible que ustedes llenen esta parte en rojo, que es lo que le van diciendo a uno, porque ustedes comprenden que el examen se volvería muy largo, ¿no? Tendrían que decirle, el auditor está auditando a X persona que cumple tal cargo, y esa persona entonces se le pregunta tal cosa y responde tal, pregunta tal y responde tal. Entonces eso es muy largo, entonces obviamente ya eso no sería un examen sino un libro. Entonces no lo podemos hacer por eso. Entonces por eso en el examen solo le van a pedir las preguntas. Y las preguntas tienen que ser acordes al cargo. Claro, yo no puedo preguntar lo que una persona no puede saber. Por ejemplo, un operativo no puede saber 7.1 recursos. O sea, normalmente una persona operativa no maneja presupuestos, no sabe cuánto vale, digamos, mantener el departamento donde está trabajando, funcionando, no sabe los consumos energéticos, los costos, los reemplazos, los mantenimientos, los repuestos, esas cosas, no conoce eso, no conoce los valores monetarios. Les recuerdo que 7.1 es finanzas, son tener el modelo convertido en flujo de caja. Tal día toca gastar tal cosa, porque toca hacer un mantenimiento, porque toca hacer alguna cosa. Entonces, obviamente, eso no se puede que lo responda un operativo. Entonces, eso es lo que les van a calificar ahí. Les dejé 2 ejemplitos, entonces creo que con eso se pueden defender. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas, si está todo claro. Les recuerdo que todo esto queda grabado, lo pueden ver en diferido nuevamente. Y aquí es muy importante que los compañeros que no están, ustedes le digan claramente, tienen que ver esto porque obviamente, claro, aquí hay un examen y es muy difícil presentar un examen sobre algo que uno no conoce. Lo mismo en la próxima sesión es muy instrumental, ¿no?
es totalmente mecánico. Les voy a enseñar cómo se hace las respuestas al examen. Entonces hay ciertas cosas que si uno no sabe, involuntariamente puede contestar mal en el examen. Por ejemplo, muchas personas me han perdido el curso porque aquí me ponen una colección de numerales. Entonces aquí, por ejemplo, incumple el 4.1, el 4.3, el 7.1, por allá, no sé, digamos, y el 8.1 o el 8.5, y pues obviamente eso no se puede, porque cuando van a hacer aquí análisis de causas, si aquí hay una lista, nos podemos inclusive contradecir. El ejemplo más sencillo sería 6.1 quiere decir que hay un riesgo que ustedes no han identificado, obviamente no lo han analizado y no tienen ni idea si hay que montarle o no un control. Y no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con 8.1. Entonces, si yo le pongo 6.1, incumple 6.1, 8.1, 8.1 es un control ya establecido. Ahí es al revés. Ya hicieron el análisis de riesgos allá en 6.1. En 8.1 hay un control que debe cumplirse y no lo están cumpliendo. Entonces, en ese caso, están haciendo algo mal, pero a sabiendas de que lo hacen mal, lo están haciendo mal. Eso es 8.1. Entonces, como ustedes se dan cuenta, eso es algo que no es lo mismo. Entonces, claro, si yo deducto que se incumple 6.1, 8.1, el que va a analizar causa queda loco, entra en choque, que no puede saber. Entonces, al fin, ¿qué es? ¿Usted me está diciendo que me falta un control, que un control no lo he analizado? ¿O me está diciendo que es que hay un control que yo no estoy cumpliendo? Y no es lo mismo. Entonces, ahí nos estamos contradiciendo, entramos en choque. Entonces, por lo general, cuando me ponen 2 o 3 numerales, pues entran en choque. No hay no conformidad posible hacer un análisis de causa real, una erradicación del problema real. Y lo que es peor, la ISO 17021, vamos a poner aquí en el chat, esa es la norma que nosotros cumplimos como ente de certificación. O sea, los certificadores tenemos que cumplir ISO 17021. En la ISO 17021 nos piden que haya un canal de quejas, lo cual es muy normal, porque es decir, un auditor tiene que ser muy ético en su trabajo y además no puede llegar allá a hacer ninguna oferta, digamos, monetaria. Oiga, yo lo certifico y deme tanta plata a pesar de que usted tiene tales cosas mal, o ponerse gallinazo si es hombre con alguna niña, o al revés, si es mujer, digamos, que lo menos ha pasado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ese tipo de cosas no se pueden. Entonces, ese canal se usa para eso, para presentar quejas. Y obviamente una posible queja sería esta: me redactaron esta no conformidad y no puedo encontrar la verdadera causa con honestidad, porque mire que estamos entrando aquí en contradicción. Al tratar de hacer análisis de causas, mire que no me resulta. Y claro, tienen razón. Entonces, desgraciadamente, entra eso a estudiarse, llaman a la empresa, la escuchan, llaman al auditor, a veces ni se acuerda qué fue lo que redactó, qué fue lo que pasó, y desgraciadamente entonces pueden anular la no conformidad. Entonces, en ese momento, gravísimo, porque entonces no se corrigió el problema que se detectó y sí, en cambio, tocó anular esa no conformidad porque nadie sabía qué hacer. Entonces, como se dan cuenta, por eso es que los colegas tienen tanto pánico de que ustedes me pongan una colección de no, digamos, de numerables, porque pues oye, normalmente eso lleva a la anulación de la no conformidad, a la no solución de un problema, y además quita tiempo terrible en las empresas certificadoras, porque entonces entra como queja allá por la 17021, por el canal que les digo que toca tener abierto. Toda empresa de certificaciones podrán verlo ahí en internet, ahí están las famosas quejas, y además en la reunión de apertura, me devuelvo aquí, la reunión de apertura uno tiene que decirles a ustedes, recordarles que si no están de acuerdo con algo, pues existe la posibilidad de que ustedes aquí presenten la no conformidad. O sea, en este formatico acá, cuando uno hace reunión de apertura aquí, primer punto, hay que recordarles, ustedes si no están de acuerdo con algo, están en todo su derecho de presentar una queja, una no conformidad. Un auditor no puede emplear un equipo, no puede ponerse ahí a manejar un equipo, así hayamos manejado en alguna época algún equipo o algo. Uno no puede entrar a manejar un equipo de un cliente, uno no puede ponerse gallinazo allá con ninguna dama ni nada, uno no puede, digamos,
darles a ustedes de pronto información, por ejemplo, que puede inclusive no ser válida. Esto es el colmo, los costos que usted tiene aquí, que serían apreciaciones subjetivas, ¿no? Usted es el colmo como está desperdiciando aquí energía, o está pasando tal, o usted está pagando muy caro, cosas, no. Un auditor no puede hacer ese tipo de comentarios, es a la luz de la norma que está auditando, tiene que ceñirse a eso. Entonces, como ustedes ven, ese tipo de cosas pues podrían llevar a que se presenten quejas. Y obviamente una de las quejas más frecuentes es eso, varias no numerales, o lo otro es esto, sí, que aquí le preguntan a un operario cosas que no puede conocer, obviamente. Por ejemplo, una pelea que nos tocó hace un tiempo fue 9.3. A un operario le preguntaron 9.3 cuando su gerente hace revisión por la dirección. Y pues obviamente él no sabe, él no conoce la agenda del jefe, el jefe tampoco le interesa que los operarios conozcan su agenda, él hará revisión por la dirección cuando él le plazca, él tiene sus copias como gerente, pero no le interesa para nada que eso esté divulgado. Entonces obviamente eso le costó el trabajo, le costó, nosotros tenemos una licencia, el diploma que ustedes les van a entregar es una licencia para hacer auditorías. Así como se les entrega, se puede retirar. O sea, ustedes pueden perder el derecho a hacer auditorías si preguntan ese tipo de cosas así. Entonces, este colega decidió que pues, todo el mundo tenía que conocer la revisión por la dirección en una empresa y eso nos dice la norma. Si ustedes me miran el 9.3 es muy claro. La alta dirección debe hacer una revisión, mirar los objetivos, los recursos para el año siguiente, pero en ningún lugar dice que eso hay que compartirlo con el personal operativo y pues obviamente pues, se compartirá si por ejemplo se considera pertinente decirles, oiga, mire, este año va a haber tal objetivo, vamos a ahorrar tal cosa de energía, vamos a hacer tal cosa, entonces, y si hay esta meta, inclusive puede que les den una bonificación o algo, eso sí se comparte, pero ya todo lo demás no, menos los presupuestos, esas cosas, eso son muy celosos los gerentes, entonces es muy lógico que eso no se va a compartir, entonces que el colega se haya inventado esas cosas, pues gravísimo, porque está inventándose requisitos que no están en la norma, están en su derecho ustedes de quejarse y eso puede costarle la licencia. Esto, el diploma es una licencia para hacer auditorías. Entonces, por eso es que en el examen se cuidan tanto los colegas de no dar diploma a una persona que sea ansiosa, que esté inventando cosas que no son. Así, de una vez me adelanto aquí también. Uno aquí no puede poner cosas generales. Por ejemplo, ustedes encontraron que está fallando, por ejemplo, nos pasó en una universidad, un salón estaba con los típicos problemas de energía eléctrica en donde se prende y se apaga, se prende y se apaga la luz automáticamente. O sea, cuando uno prendía la luz, empezaba como un flash, digamos, porque estaba en corto. Entonces, básicamente, eso uno lo tiene que reportar. Entonces, uno tiene que decir, el salón número tal, de la facultad tal, piso tal, se ven en el momento de la auditoría, se encuentra, digamos, fallando y requiere mantenimiento, ta, ta, ta. Entonces hay que ser muy claros, pero ahí hay que decir dónde, ¿no? Salón número tal, facultad tal, etcétera, para que lo puedan corregir. Porque si yo digo, por ejemplo, durante la auditoría los salones presentaban cortos circuitos, ahí no estoy diciendo nada. En una universidad, encuéntreme esa falla si es capaz. Y como ustedes se darán cuenta, eso es casi imposible porque pues obviamente hay cientos de salones, hay varias facultades, encuéntrenlo si es capaz, eso no se va a poder. Entonces, por eso un auditor tiene que ser exacto y no generalizar. No me vayan a generalizar nada. Obviamente, si hay un daño, una máquina fallando, alguna cosa, hay que decir, tal máquina en tal parte, en tal, en el momento de la auditoría se encontraba fallando, incumpliendo el numeral tal. Digamos. Eso es lo que hay que decir, sin generalizar. Ustedes no pueden decir, las máquinas durante la auditoría estaban fallando, no, ahí no estoy diciendo nada. Ahí no me le dan diploma porque van a decir, no tiene perfil para ser auditor porque un auditor es exacto, concreto. Melinda, te escuchamos. Hernán, gracias. Una pregunta, cuando estás revisando diseño y luego adquisición, eh, en dado caso que hayan comprado el insumo, bueno, el elemento con otra especificación, la empresa deberá justificar técnicamente que hizo ese análisis, o cómo podrías ahí... Sí,
Si lo pueden soportar, sí, señora. Si no, es una no conformidad. Ok, Porque como está aquí, por eso, mira, sería 8.3 fallas en la adquisición. ok. O sea, tendrían que tener un documento técnico que Sí, justifique el cambio de especificación en la compra. sí. O que es equivalente o alguna cosa, que eso sí es válido. Eso Ok, sí lo hemos visto. ok. Por ahí nos pasó con unos conectores o algo, son equivalentes. Lo que pasa es que tenían unas medidas europeas y los otros eran unas medidas norteamericanas, pero ahí estaban las equivalencias. Ahí no había problema, eso era válido. Pero en otros casos sí nos hemos sacado la no conformidad porque lo que compraron no es lo que se necesita. Sí, y ahí Ok, sí no hay nada que hacer. Sí, ok, eso, gracias. sí, bueno, muy bien, pero fíjate que ahí ya van cogiendo ustedes la cancha en esto. Practiquen un poquito, lean un poquito el material, miren las listicas de chequeo y ya la próxima clase entonces nos dedicamos a mirar el examen ya, cómo se hace, cómo se presenta, los componentes que tiene, para que ya estén tranquilos y puedan hacer el examen de prueba. Luego hacemos el examen real y si alguien lo pierde, hay un supletorio, ya está pago. En las entidades de certificación el supletorio hay que pagarlo adicional, en la universidad no, ya está. O sea, ustedes tienen derecho a 2 exámenes reales y un examen de entrenamiento. Eso sí ya es de la universidad, eso no es de AP Plus, eso está a favor de ustedes. Diego, te escuchamos. Buenas noches, profe. Una preguntita. Cuando hice una de las observaciones de que, por ejemplo, el cable o lo de la bandeja o la mala organización, ¿no nos estaríamos metiendo ahí ya con el certificado RETIE o cómo hacemos para llegar Sí. hasta el límite de batería? Pues en algunos casos no molestamos porque ya hay un certificado RETIE, por ejemplo. Por eso, Diego, a veces en estas auditorías, antes de la auditoría, es muy bueno que tú tengas el certificado RETIE. Si tienes el certificado RETIE, nosotros no podemos decir absolutamente nada. Eso está muy a favor. Ya lo único que podríamos decir es que porque hay un deterioro, hay un daño de algo, que eso sí ha pasado. Hay humedad, hay un daño, o a veces la gente misma ha roto algo, a veces voluntario o involuntariamente, ¿no? Porque, digamos, a veces quitan computadores, mueven computadores, cosas y empiezan a zafar cables o cosas, o la misma gente quita una impresora o algo y daña cables. Entonces, ya si encuentras cables en mal estado o algo, sí, pero entonces eso no atentaría contra el RETIE. Por eso en auditoría sí es muy importante que tú tengas el certificado RETIE antes de la auditoría, porque obviamente el auditor no puede meterse ahí a decir absolutamente nada, siempre y cuando los cables estén en buen estado, como te digo, porque sí, incluso a veces el mismo gerente nos pide, si usted encuentra cables en mal estado o algo, por favor repórtelo aquí, y a veces nos ha tocado, ¿no? Tomar la foto aquí. O sea, a veces en este formato, aquí, lo que tenía yo aquí en rojo, aquí ponemos la foto. O sea, a veces aquí nos toca poner la foto y como les digo, ponemos claro, piso tal, edificio tal, oficina tal, tal, y digamos, y ahí está el daño. Sí, ahí está. Sí, a veces nos ha pasado, sí, que le toca uno tomar la foto. Y ellos autorizan, inclusive nos dicen, los mismos gerentes dicen, si hay algo mal, por favor, tómenle la foto y nos lo pega ahí en el informe, clarito, clarito, qué piso, qué sitio, tal, porque a veces hay instalaciones en muy mal estado, fueron certificadas por RETIE en su época. Pues el problema de las oficinas a veces es que ustedes saben que se cambian, ¿no? A veces, digamos, el trabajo cambia, crean nuevas posiciones, hacen cierres, hacen open space, la gente hace muchas locuras, muchas cosas, entonces a veces daña los cables. Normalmente lo que les reportamos son daños, cables en mal estado, sí. Pero sí, fíjate que esa pregunta es clave, el certificado ayuda mucho. John, te ayudamos, John Wilmar, cuéntanos. Gracias, buenas noches, profesor. Profe, nos presentas una línea donde, digamos, se tienen unas conformidades leves y otras empiezan a subir de escala de medio hasta la más alta. Uno, digamos, bueno, esas leves pueden llegarse, son 10, 15 leves, eso ya pasaría a una conformidad ya más general, o Sí. eso lo dará mucho la experiencia, ¿sí? Pero en casos prácticos, ¿usted qué ha considerado? Hombre, no, yo ya tengo 20 leves, ¿no? Pero es que esto aquí ya es algo que Claro, sí se tiene. ¿Cómo se podría fíjate, llegar a considerar? aquí Gracias. empieza a jugarte, importante o intolerable, aquí es donde vas a jugar. Porque si ya estamos en intolerable, ya nos volvemos mayor. Porque ya tú empiezas a ver,
todos estos cablecitos, todas estas cositas mal, todas estas fallitas acá pueden, o el otro que no hemos mencionado, sobrecargas. Cantidades de computadores hoy en día tienen pantallas, computadores, cantidades de periféricos ahí al lado, y si tú haces la suma, ya eso da mucho más que la capacidad que tenían las tomas o esas cosas. Entonces eso también daría eso. Entonces si encontraste 5, 7 puestos así, ya empezamos a pasarnos aquí de importante a intolerable. Si llego a intolerable ya te vuelves mayor, ya no hay nada que hacer, ya tienen que corregir eso, tienen que ampliar capacidades, tener otra red, alguna otra cosa, porque ya, mejor dicho, la red que tienen no da. Si eso sí ya nos pasó, así que eso no lo hemos mencionado, con los robots y las impresoras esas de 3D nos ha pasado. A veces se me pasan de las capacidades de voltaje de una oficina o algún sitio. Sí, señor, de una instalación. Eso nos ha pasado. Entonces tú empiezas a hacer los cálculos y dices, no, aquí no me da. Esto ya, esta gente va a terminar en un incendio, esos cables se deben poner al rojo vivo, sobre todo si tienen que trabajar 16, 14 horas diarias o algo, esto no va a aguantar. Sí, sí. Eso nos ha pasado también, sí. Entonces fíjate que ahí toca ser muy cuidadoso en ese, y ahí este cuadrito es clave. Sí, ese te va a llevar como dices, con experiencia, pero fíjate que ahí pesa mucho eso. Y hay que saberles justificar pilas. Tú vas a tener un incendio, incluso también a veces a los gerentes hay que saberles hablar, ¿no? Tú puedes aquí tener un incendio, tú tienes seguros de incendios, si esto se incendia, ¿cuánto tienes arreglado con la compañía de seguros? ¿Qué te reconocerían? No sé qué. Y a veces ni ellos mismos saben, ni ellos mismos tienen asegurado, y ahí ellos mismos empiezan a tomar conciencia. Sí. Pero fíjate que a veces hay que meterles mucho la plática, ¿no? Hablarles mucho de plata. Los gerentes generalmente hay que meterles siempre dinero. ¿Cuánto te valdría un incendio aquí? Sí. ¿Qué perderías? Sí. Sí. A veces toca. Así, no habíamos hablado de la sobrecarga. La sobrecarga es el otro que es muy común hoy en día. Sí. Ese sí nos ha pasado. También hubo una sobrecarga en un apartamento, por lo que la gente trabaja híbrido. Entonces también hubo una sobrecarga también ya en un apartamento, y el trabajador quería demandar a la empresa, y eso no es válido, porque eso sí ya es responsabilidad de él. Si tú te llevas unos equipos para tu casa, es responsabilidad tuya lo que tú conectes allá, lo que tú midas, lo que tú hagas, es responsabilidad tuya. Eso no puede ser responsabilidad de la empresa. Sí. Entonces fíjate que todas esas cosas toca muy clarito que queden los contratos y todo, y que la gente le queden muy claras esas políticas, ¿no? Usted puede trabajar híbrido, pero si va a instalar ciertas máquinas, ciertas cosas allá, haga sus cálculos, mira a ver que usted no se va a pasar en capacidades eléctricas o algo. Sí, sí, eso sí ha pasado. Sí, como tú ves, allá empiezan las famosas demandas con los abogados y esas cosas. Sí, eso sí también ha pasado. Sí, muy bien. Ahí vieron entonces el panorama. Entonces lean un poquito eso, miren que tienen acceso a la norma, miren con la tutela del proceso, y nos vemos la semana entrante entonces para mirar ya el examen de detalle. Muy bien. Los dejo entonces. Buenas noches para todos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.